Buenas, este video va a tratar sobre el cazarrecompensas. Quiero decirles que justo ayer había grabado un video diciendo de que no iba a sacar video de este evento, ya que el fugitivo estaba medio difícil de llevar, los puntajes no eran tan altos como se esperaban, y no solamente de mi parte, sino que de la mayoría de la comunidad, tanto en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook. Así que había decidido hacer un video solamente explicando sobre la tienda, eh, qué era lo que medio flaqueaba en este nuevo especialista y una opción que puede ser útil si es que no piensas ir por este. Sin embargo, lo he podido conseguir. Y bueno, un poco en sintonía con el video anterior, que ya no lo voy a sacar porque obviamente ya hay video de cazarrecompensas que viene siendo este. Lo conseguí con células. Aquí pueden ver que he comprado 10, 7500 monedas gastadas solamente por llegar a la Liga 8. Ya les he dicho que es fácil conseguir al especialista por medio de las monedas si es que logras limpiar los 7 pisos anteriores. No he comprado la oferta que generalmente solía comprar en esta era histórica. Pasó con Hansetel, pasó con Rapunstina y pasó con Chopork. Ya que, bueno, quise ahorrar. Como he dicho antes, dijeron que el especialista no daba la talla. Y es cierto, no lo hace porque los elementos que tiene no le hacen efectivo al fugitivo. Pero ya veremos cómo lo estoy llevando, al menos yo, en este evento. Quiero decir que no voy a pushear aquí como lo hice con Chopper o los anteriores especialistas, porque estoy ahorrando mis gemas. He visto las filtraciones del nuevo ancestro y pinta bien. Por primera instancia parece ser un counter casi completo del Justin Justice. Solamente habría que esperar sus rasgos y su virtud para ver si es que estará fuerte o será me. Pero por ahora está ahí en el medio, 50-50. Así que me llamó la atención y esas gemas capaz las use para potenciarlo, para desequipar runas en la carrera, para la misma carrera. Ya veré qué hago. O quizás para la cueva, para tener más tickets, ya que no voy a conseguir al Graciel. Si bien fui por su armadura y todo, la armadura la uso más que nada por los dos primeros perks. Y en un futuro veré si saco a Graciel. El monstruo no es malo, pero tiene un par de desventajas. En fin, que me estoy saliendo del video. Ya daré una recomendación rápida de la tienda, que la había grabado en el video que ya no voy a sacar. Como primera recomendación siempre está el especialista. Ya uno ve si es que lo quiere sacar o no. Te hacen tu todo derecho de no ir por él porque si es medio complicadito de llevar. Como primera opción, sin contarlo a este, tenemos a Waveblaze. Da daño triple, daño doble, limpia efectos negativos. Puede quitar torturas, potencia. Es potenciador nato. Tiene esquivar y es del libro de la patrulla Electra. Es una buena opción. Como segundo tenemos a Satyrus. Que Satyrus ya estuvo en una edición anterior. No recuerdo si la pasada o la que fue hace 2 meses. Así que no lo recomiendo mucho si es que ya lo tienes. Yo creo que rango 3 te sirve suficiente. Ya depende de cada uno si lo quiere llevar a más rango. Quizás para cambiarle la runa de velocidad por fuerza grupal. Ya uno ve lo que hace. Pero es muy bueno el monstruo. Da odios correspondientes de nicho. Odio celestial, odio moradores del infierno. Para un fugitivo que tenga alguno de estos rasgos va a venir muy bien. En el Coliseo también se está usando mucho por la facción que está ahorita, que es el Paraíso Celestial. Y en el futuro quizás también sea, tal vez lo volvamos a utilizar, quién sabe. También tiene acceso a toxinas, así que una buena opción. Como tercera opción tenemos a ver, puede ser Yoshisama o Joltling, si es que te falta un potenciador. O si buscas un atacante, Morcerk, ya que Morcerk tiene el Odia Mecánicos, que puede servir para un futuro fugitivo de este libro. Aunque yo recomendaría más Melengnau, ya que Melengnau tiene más daño individual, y eso es lo que más se busca. Si bien el Morsa se puede ir potenciando, los potenciadores dentro de este evento tienen que hacer su chamba para potenciarte al Melengnau y hacer más daño. No digo que Morsa sea malo, tiene sangre fría, tiene True Vision,
Así que es una opción. Porque, bueno, es el único atacante también de la era, de la tienda, diré. Y por otro lado, Yoshisama y Yotling, ambos también son potenciadores. Yoshisama es de la era alpina, así que un poquito menos de velocidad. Tiene daño triple, tiene daño doble, puede quitar torturas, inmunidad a torturas, True Vision me recuerdo que también tenía, y precisión. Por otro lado, Yotling puede potenciar en área, daño doble. Creo, no estoy seguro si tiene turno extra, creo que no. Tiene potenciador, tiene acceso a amuleto, así que puede poner toxinas. También limpia torturas, no sé si lo dije. Remueve control. Y bueno, es eso. Yoshisama en su favor tiene daño triple, pero Jolting elimina el control, así que están por ahí. Para mí es un empate. Ambos tienen rasgos que no los ayudan en nada, así que no destacan ni uno sobre el otro. Y por última opción, si es que te falta un monstruo, por ejemplo, de la corte justa, recomendaría a Kitron. Más que nada, Kitron es potenciador nato. Hace todo lo que pueden hacer estos dos que he mencionado anteriormente. Solo que al ser era abisal, le juega en contra la velocidad que tiene. Pero todo lo demás está muy bien. Quita control, quita torturas, quita efectos negativos a un solo objetivo, recarga energía, restaura recuperación, mete nanovirus, quita positivos, Status Caster inmune al control, tiene artefacto, inmune a las recuperaciones. Es muy completo este monstruo. Bueno, esas vendrían siendo mis recomendaciones. Así que pasaremos con los combates. Pero antes un equipo de respaldo por si no quieren ir por el especialista. Y este vendría siendo con Pusis atacante porque tiene odia montañas. Acá les voy a dejar las habilidades porque en el video no lo hago. De frente voy a los combates y ahí lo voy a acabar. Aquí está. Las habilidades, las reliquias, las dos espadas de Lazarbeam, Full Runa de fuerza y pongo Tyrant Skill. Tyrant Skill porque por sus habilidades. Tiene rompe escudos, tiene nanovirus que evita también el escudo, tiene efectos negativos aleatorios, por ahí puede salir un vulnerable. Tiene acceso al amuleto de Gaful y trampa de Aderlas para las toxinas. Y en el talento le puse ideas de Tyrant. Bueno, cerebro de Tyrant se llama en español. Que bueno, es su, su talento exclusivo de Tyrant Skill. Hace daño, provoca otro efecto negativo y también puede controlar. Aquí cuidado, no sé si pongo en el video lo que me pasó, pero es que a veces pone conversión a bebé. Y esto más que un favor es una contra. Se puede usar también el cuerno de Kiridar para quitar el root, que también recuerdo que este fugitivo, antes no recordaba que ponía raíces. Y como Pusis no es inmune al control, es vulnerable a las raíces. Así que es una buena opción también. Aquí he cometido un pequeño error y es que había colocado a Ion en el equipo que estaba explicando. Justo en la edición recorté su parte y no sé realmente por qué puse Ion. Ion no debería estar acá. Acá, como pueden apreciar, estoy usando al Gata. Más que nada por su daño triple grupal. También tiene un grupal de potenciador. Tiene vulnerable con toxinas, iba a decir, con veneno. Y creo que le dejé el de daño triple de 0 de cooldown. Esos 4 ataques se está llevando. Ya no quiero ponerlo acá en el video porque va a implicar más minutos. Y bueno, y quiero usar ese pequeño tiempo para explicarlo de Algata. Algata le estoy llevando full fuerza grupal, ya que como pueden darse cuenta y como mostré en el video debut de Pusis, este monstruo siempre hace su potenciador, siempre. Ahí como les he mostrado los ataques, siempre va a aplicarse el daño doble y su odio aleatorio al principio del turno. Y como este fugitivo tiene doble elemento, hay cerca de un 25% de probabilidad de que te salga el odio adecuado. Es más que nada por esto que no he estado usando Ion. Si quieren pueden usarlo, no hay problema. Hay varios equipos que se han estado formando. Esos solamente los voy a mencionar, no los voy a mostrar porque son los que más usan todos. Y bueno, en este canal no trato de buscar otros equipos, ya saben. Y bueno, lo que consiste este equipo es que todos ataquen luego del especialista, ya que un potenciador, le colocas un potenciador y ella utiliza su turno para potenciarse, estás perdiendo el potenciador que has aplicado con Algata. Así que no sirve de nada, sería mejor hacer que ataque después. Y bueno, Algata tampoco es que pueda atacar antes, pero ya me entienden, lo mismo con Master Skill.
Master Skill, aquí lo he llevado a rango 4. Y sinceramente, con las habilidades que les he mostrado, tranquilamente un rango 0, ya que como no va a atacar primero, en un rango 0 suficiente, le pones nanovirus o bloqueo de escudo, va a activar el amuleto o la trampa de Aderlas y estaría haciendo su trabajo. Yo solo lo subí porque quería que atacara antes, pero no es realmente necesario. Y ya con los potenciadores de Algata y el bloqueo de escudos de Master Skill y sus toxinas, ya se supone que deberías pegar un gran golpe. El máximo daño que he logrado con esto es 239.000, acá pueden ver. Aunque aquí también está usando Ion, es cierto. Así que ambos equipos por igual están bien, Ion y Algata. Ah, y acá está lo que les comenté de la conversión a bebé, que era un problema de llevar ideas de Tyrant. Aquí, bueno, aquí pueden ver que esa es una contra, lo conviertes en bebé y Pussy va a recargar en su turno. Esto es pérdida de daño, así que ir con cuidado si es que llevan este talento. Sigo recomendando el de Kiridar, más que nada por las raíces que pueden meter. Aquí pueden ver que me ha ruteado. Y el monstruo que estoy usando yo junto al especialista es nada más ni nada menos que Firecatcher. Lo estoy llevando junto al especialista a Ion V2. Ion V2 para los odio, ya que este especialista no se coloca odio por sí solo. Y a Firecatcher, por ser monstruo de la era metropolitana, significa dos cosas. Una es el guantelete de frecuencia, que elimina los escudos al golpear. Yo he estado pensando en esto desde que se filtró el monstruo, pero cuando salieron los ataques me di cuenta que tendría la misma mecánica que Miniminos. Miniminos, no sé si recuerdan, primero eliminaba el escudo, luego hacía un ataque que se potenciaba y recién pegaba con dientes de Sifos, que era su ataque individual más fuerte, que hacía incluso ventaja por elemento. Entonces dije, el guantelete de frecuencia no va a ser necesario, el especialista va a poner el bloque escudos y de ahí va a pegar fuerte. Entonces me concentré más en marca Chivata, que deja el vulnerable, ya que Firecatcher en sus habilidades no tiene vulnerable. Así que me parece indispensable llevar ese talento. Pero lo que sí hace Firecatcher es dejar debilidades a por montones. A rango 3 tiene un status caster de debilidad aleatoria, tiene un ataque de debilidad aleatoria y además puede meter debilidad de fuego en uno de sus golpes. Esto llamó totalmente mi atención. Tiene debilidad pírica, tiene marca Chivata y además en sus reliquias tiene acceso a la trampa de Aderlas. Así que tiene vulnerable, tiene la debilidad y tiene las toxinas. Lo único que le faltaría son los potenciadores y eso se va a encargar Ion V2. Y es por esto que en el principio van a haber puntajes bajos, ya que a lo mucho ponía un daño doble o dejaba solo un odio. Así que para lograr un puntaje incluso más alto tendrías que tener un poco de suerte también para que Ion esté potenciando específicamente al especialista y así lograr un golpe de incluso billones. Otros equipos que han estado usando la mayoría de las personas son Ion, Su Perfume y Especialista. Está bien, yo no lo he probado. Ustedes saben que siempre me gusta probar los equipos que tengo en mente y en esta ocasión me ha funcionado. También hay algunos que han estado probando con Salamagnar o Salamegnar, no recuerdo cómo se llama. Es un monstruo que salió gratis, recuerdo que es de esta era, así que es probable que no lo tengan rankeado. Lo que llamó la atención es que este dejaba debilidad pírica y dejaba vulnerable en sus ataques, además de tener 2 ataques de turno extra que eso condiciona al monstruo para que solamente haga los ataques buenos. Es una buena opción. Y también la máscara de las fuerzas ardientes. Lamentablemente yo todavía no tengo la máscara, a pesar de que he abierto varios cofres de grupo 4 donde la dan. Pero a mí solamente me dan el cochino amuleto de aventureros. En fin, esta máscara se puede equipar en Ion V2 y para activarla tienes que hacer un ataque, ya sea el debilidad a la luz con potenciador o la debilidad al metal con guardia baja. Cualquiera activa la máscara. Así con esto ya tendrías la debilidad, los potenciadores, los odio y con su perfume ya tendrías la vulnerable y las toxinas. Lo malo es que esta reliquia es un poquito difícil de conseguir. Yo me lamento mucho de no haber pagado las gemas para conseguirla, pero bueno. Es lo que estoy pagando por no confiar en esa reliquia. Bueno, voy dejando el mejor combate que he logrado con este equipo para que vean que el especialista es cualquier cosa menos malo, como han estado diciendo varios. Solo es cuestión de maña o truco y un poquito de suerte para lograr puntajes satisfactorios. Estaré explicando el equipo más a profundidad después del combate.
El equipo que estoy llevando es el especialista, Ion y Firecatcher. Como pueden ver aquí, el especialista full runas de fuerza individual. Está a rango 3. Al igual que Rapunztina, le estoy dejando en ese rango, ya que como no lo compré, no lo puedo llevar más allá de este. Acá pueden ver sus ataques. Si quieren el orden, yo los dejé así. Generalmente hace este primero, el de rompescudos con odia montaña. Aunque a veces también he estado haciendo este ataque, que no es queja, igual pone rompescudos y hace un poquito de daño. Y los ataques más fuertes, que son los de juego, siempre los hace al final. De reliquias no hay nada en especial, solamente las espadas de Lazarbeam. Todavía no hay otra, quizás la del Duque, pero no me salió. Tenemos al León V2, que bueno, ustedes ya saben cómo va el León V2. Como no le tengo la máscara de fuerzas ardientes y estoy usando a Firecatcher, full potenciadores. Los odio, el daño doble, el daño triple y el potenciador de daño. Aquí también solo una runa de velocidad individual para que justo ataque antes y dos de fuerza grupal. Bueno, en mi caso, las que tenía nivel 9 las mejoré al 11. He hecho un par de cambios ahí en mi equipo. Creo que llegué a craftear 3 o 4 de nivel 11 justo para estas ocasiones, para hacer un poquito más de daño. Y Firecatcher, 2 runas de velocidad para que pueda alcanzar al especialista y atacar antes. Con 2 de velocidad 9 es suficiente, creo, porque la 10 la puse por impulso, porque dije, creo que solamente necesita una, pero no, me equivoqué. Y la runa restante, fuerza grupal. Y en ataques, como les he dicho, el de debilidad al fuego, el que pone debilidad aleatoria con una tortura aleatoria. Y estos dos ataques, como no hacen daño, generalmente me he dado cuenta que los monstruos que llevas al cazarrecompensas, cuando tienen una reliquia con condición, por ejemplo, después de hacer daño a un enemigo con una habilidad, generalmente hacen estos ataques antes, los que hacen daño, para activar las reliquias y consumir sus cargas. Pues funciona, a mí me está funcionando, así que lo he dejado así. La trampa de Aderlas, la marca Chivata para dejar vulnerable y el banderín de Jackpack para aumentar el ataque del primer golpe. Esto es opcional, tranquilamente pueden llevar el banderín de diamante, ya que recuerdo que su potenciador es menor, pero dura 2 turnos, así que a la larga sigue siendo mejor el legendario, solo porque en este solamente potencia un turno. El primer turno el especialista o pone rompescudos o hace el daño de trueno. Así que si hace el daño de trueno, un poquito más de daño, pero generalmente no se va a aprovechar mucho. Y este vendría siendo el equipo que he descubierto. Agradecería si es que... Oye, ¿qué están moviendo? Pero estoy grabando, no estoy tan metido. Como pueden ver, tengo casi 1100 gemas. Estoy a nada de recuperar lo que invertí al rankear el monstruo. Y bueno, espero que el video les haya servido y les haya gustado. Al parecer tenemos video de cazarrecompensas, ya que como dije al principio no pensaba hacerlo, pero bueno, cómo son las cosas, ¿no? Espero que el video les haya gustado. Me apoyarías dejando tu comentario si es que tienes alguna duda extra. Un like para apoyar este tipo de contenido y seguir haciendo videos del especialista de turno. Y nos vemos en el siguiente video, que va a ser sobre la tier list de los monstruos alpinos, que ya va siendo hora de que la esté haciendo. Hasta luego.